¿Qué tal gente? Les habla Julián con este nuevo video. Muchos saben de que hay selecciones que van solo para rellenar el torneo, pero a la hora de jugarlos dan actuaciones realmente paupérrimas, o peor, siendo lo peor de lo peor, y es que ahora en este video, conoceremos en la historia de los mundiales, cuáles fueron las peores selecciones de cada mundial. Sin nada más que decir, vamos a comenzar con este recorrido. Primero vamos al inicio, o sea el Mundial de Uruguay 1930. En donde la peor selección del primer mundial, fue México, en donde fue goleado 4-1 contra Francia, 3-0 contra Chile, y humillado por Argentina por 6-3. En donde el balance del Tri en el primer mundial fue de 0 puntos, y una diferencia de gol de -9. En Italia 1934, el vecino del norte no tuvo la mejor suerte. Ya que Estados Unidos fue la selección que fue goleada en ese mundial, aunque el formato de eliminación directa fue la que perjudicó a las demás selecciones, pero Estados Unidos se llevó la peor parte, con la goleada de la selección anfitriona, fue suficiente para ser la peor selección de aquel mundial, con 0 puntos, y -6 de diferencia de gol. En el caso de Francia 1938, la peor selección fueron las Islas Orientales Neerlandesas, actualmente la selección de Indonesia. En su efímera participación en este mundial, siendo la primera selección asiática, fue goleada 6-0 ante Hungría, fue lo suficiente para consolidarse la selección más humillada de este polémico mundial, con 0 puntos, y una diferencia de gol de -6. Pasamos a Brasil 1950, donde irónicamente la peor selección fue de su misma confederación. El combinado que tuvo ese deshonor, fue Bolivia. Solo con la goleada de Uruguay por 8-0, fue lo único para consolidar a la verde como la cenicienta de ese mundial, con un balance de -8 en la tabla del torneo. En el mundial más goleador de la historia, o sea Suiza 1954, tuvimos a la selección más goleada del torneo, ya que Corea del Sur tuvo la desgracia de ser la más mancillada del torneo. Hungría lo goleó por 9-0, y Turquía le propinó 7 goles a 0. Los Tigres de Oriente fueron la selección más humillada en ese mundial, con 0 puntos, y una abismal diferencia de gol de -16. Para Suecia 58, otra vez México fue la peor del torneo. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Y es que la campaña del Tri en tierras escandinavas fue otra campaña para el olvido, 3-0 ante la anfitriona Suecia, al menos obtuvieron un empate ante Gales por 1 gol, y después los magiares los golearon por 4-0, con solo 1 punto, y una diferencia de gol de -7. Para el Mundial de Chile 1962, sería la primera vez que Europa diera pena. La selección que dio pena en tierras australes, fue Suiza, en donde fue la vergüenza para este torneo. Sus derrotas fueron 3-1 ante Chile, 2-1 ante Alemania Federal, y 3-0 ante Italia. En donde fue el único que no obtuvo puntos, y una diferencia de gol de -6. ¡No mames, otra vez! ¡A la verga! Y otra vez, Suiza fue la peor selección para el Mundial de 1966 en tierras británicas. En donde los helvéticos fueron derrotados por 5-0 ante Alemania Federal, 2-1 ante España, y 2-0 ante Argentina. En donde le fue peor que su campaña anterior, con 0 puntos, y una diferencia de gol de -8, siendo superado por Bulgaria que tiene la misma puntuación. Para los años 70, en el Mundial de México 1970, la peor selección del Mundial, fue de CONCACAF, y esa fue El Salvador. En donde la selecta fue goleada por 3-0 ante Bélgica, 4-0 ante México, y 2-0 ante la Unión Soviética. Para dar el resultado de 0 puntos, y una diferencia de gol de -9.
Para el Mundial de Alemania Federal 1974, lamentablemente la peor selección fue Zaire, actualmente la República Democrática del Congo, en donde fue derrotado 2-0 ante Escocia, y fue goleado por 9-0 ante Yugoslavia. Pero tras la paupérrima participación de los leopardos, el dictador Mobutu Sese Seko amenazó de muerte a todo el plantel si la selección pierde con un resultado de 4-0 ante Brasil. Afortunadamente Brasil les ganó por 3-0 y los mantuvo con vida, literalmente. Pero no quita el hecho que fue la peor de ese mundial, con 0 puntos, y una diferencia de gol de menos 14. Para el Mundial de Argentina 1978, otra vez México fue la peor de todas. Con una derrota inesperada ante Túnez por 3-1, 6-0 le propinó Alemania Federal, y Polonia derrotó por 3-1. Con el pobre balance del Tri en ese torneo, con 0 puntos, y una diferencia de gol de menos 10. En España 1982, de nuevo El Salvador fue la peor de todas las participantes. Todo comenzó con la famosa goleada de 10-1 que le propinó Hungría, pero al menos no le salió peor que el 70, ya que Bélgica le ganó por un solo gol, y Argentina le dio 2-0. Y el balance de la selecta fue de 0 puntos, y una diferencia de gol de menos 12. Para México 1986, la peor selección fue de CONCACAF, y el turno fue del segundo país más grande del mundo, o sea Canadá. La primera participación de los de la hoja de maple en los mundiales fue así. Un gol le dio Francia, 2-0 le ganó Hungría, y con el mismo resultado perdió, pero con la Unión Soviética. En resumidas cuentas, Canadá tuvo 0 puntos, y una diferencia de gol de menos 5. En el Mundial de Italia 90, la selección menos defensiva, pero a la vez la que fue la más golpeada, fue la selección de los Emiratos Árabes Unidos. La selección emirati fue derrotada por 2-0 ante Colombia, 5-1 ante Alemania Federal, y también goleado 4-1 ante Yugoslavia. El debut de los emiratíes en el Mundial fue para el olvido, con 0 puntos, y una diferencia de gol de menos 9. En Estados Unidos 94, la más humillada de todas, fue una europea, y esa fue Grecia. La participación del barco pirata fue un calvario, donde Argentina le ganó por 4-0, Bulgaria también le propinó el mismo resultado, y Nigeria le dio 2-0. En donde los helénicos tuvieron este resultado con 0 puntos, y una diferencia de gol de menos 10. Para el Mundial de Francia 98, la selección anfitriona del Mundial pasado, fue la peor. Ya que la selección de Estados Unidos tuvo un tremendo papelón en tierras francesas, ya que Alemania le ganó por 2-0, 3-1 le ganó Irán en ese tenso partido, y Yugoslavia le ganó por la mínima. La participación de la selección de las barras y las estrellas en Francia fue de 0 puntos, y una diferencia de gol de menos 4. Llegamos al siglo XXI con Corea-Japón 2002, en donde el peor del mundial, fue una selección asiática, y esa selección fue Arabia Saudita. Los halcones verdes empezaron de la patada, tras ser goleados ante Alemania por 8-0, 1-0 ante Camerún, y 3-0 sobre Irlanda. Llevando un horrible desempeño de los hijos del desierto, con 0 puntos, y una diferencia de gol de menos 12. En Alemania 2006, la peor selección fue Serbia y Montenegro, y es algo curioso porque cuando participaba ya no existía como nación. En los 3 partidos que jugó, sus resultados fueron, 1-0 ante Países Bajos, ser goleados por Argentina por 6-0, y Costa de Marfil le ganó por 3-2. La inexistente selección tuvo un balance de 0 puntos, y menos 8 de diferencia de gol. Para Sudáfrica 2010, tuvimos una de las peores, y a la vez curiosas participaciones en los mundiales, ya que la peor fue la selección de Corea del Norte. El ejército rojo tuvo un pésimo inicio, tras perder 2-1 ante Brasil, ser goleados por Portugal por 7-0, y Costa de Marfil les ganó por 3-0. Pero después de la vergonzosa participación de los norcoreanos en la cita mundialista, el plantel y los jugadores tuvieron que pasar vergüenza en su país, aunque esas son teorías.
Pero el balance de Corea del Norte fue de 0 puntos, y una diferencia de gol de menos 11. Para Brasil 2014, Camerún fue la peor en tierras brasileñas, la pobre campaña de los Leones Indomables fue para el olvido, siendo derrotada por México por un gol, 4-0 le propinó Croacia, y la misma anfitriona le ganó por 4-1. La domada de los Leones fue de 0 puntos, y una diferencia de gol de menos 8. En Rusia 2018, la peor selección fue Panamá, que no tuvo un papel tan relevante en su primera participación. Siendo derrotados por 3-0 ante Bélgica, siendo humillada por Inglaterra por 6-1, y Túnez le ganó con el engañoso 2-1. Con lo que la participación de los canaleros fue de 0 puntos, y una diferencia de gol de menos 9. En el Mundial de Qatar 2022, irónicamente la peor selección, fue la misma anfitriona. Qatar tuvo una vergonzosa actuación en el partido inaugural, donde Ecuador le ganó por 2-0, Senegal le ganó por 3-1, y Países Bajos le ganó también por 2-0, siendo la peor anfitriona en la historia de los mundiales. Con un balance de 0 puntos, y menos 6 de diferencia de gol. Y para el Mundial 2026, Irak fue la más buleada de este reciente mundial. Esperaron 40 años para ser humillados en suelo norteamericano, ya que con los partidos ante Noruega por 4-1, 3-0 ante Francia, y 5-0 ante Senegal, fue lo suficiente de la penosa participación de los Leones de Mesopotamia, con 0 puntos, y una diferencia abismal de gol de menos 11. Y aquí termina este recopilatorio de las peores selecciones en los mundiales. Comenta si apareció tu país o cuál selección te sorprendió de ver, cualquier comentario es bienvenido en este canal. Y bueno, eso sería todo por mi parte, soy Julián, y nos vemos. Estoy de vuelta.